no era un pingüino. Este nombre le fue dado a él mucho antes. Los marinos del norte de Europa llamaron al alca gigante con ese nombre, por su postura erguida mientras caminaba torpemente sobre las rocas volcánicas. Décadas más tarde, los exploradores del sur encontraron aves idénticas y les robaron el nombre, y el verdadero propietario del Atlántico se quedó sin identidad. No volaba, pero bajo el agua, sí. Sus alas se habían transformado en palas hidrodinámicas. Buceaba hasta 75 metros, más abajo que la mayor parte de los barcos de su época. Conseguía velocidades de hasta 20 kilómetros por hora en aguas heladas. Era un torpedo de plumas apretadas y hueso espeso. En tierra firme, podía parecer frágil, pero no lo era. Su vulnerabilidad era un cálculo biológico. Cambiaba las plumas de vuelo no de una en una, sino todas a la vez. Un ciclo que lo mantenía anclado a los acantilados durante semanas. Sin escape, sin defensa. Tan solo se fiaba de la protección que le daba estar aislado, en islas escarpadas donde ningún depredador podía llegar, donde el océano era una barrera, hasta que la barrera se rompió. No llegaron dientes, no llegaron garras, llegaron redes de mano. Lo usaron como cebo vivo para el bacalao, le arrancaban el plumón para rellenar colchones en Londres, extraían su grasa para encender faros, recogían sus huevos hasta blanquear y vaciar las rocas. Cada temporada, menos graznidos, cada barco, más silencio. Los naturalistas los ilustraban en su trayecto hacia la extinción. Los museos pagaban fortunas por un ejemplar, siempre que estuviera fresco. La ironía era brutal. Su propia rareza aceleró el final. Cuando solo quedaban 3 colonias, firmaron leyes de protección. Papel mojado. El 16 de julio de 1844, en la isla de Eldey, 3 islandeses recibieron un encargo. Un coleccionista danés pedía un par para su gabinete. Encontraron a los 2 últimos. Uno los estranguló con las manos. El otro aplastó el último huevo viable. Al correr, así de rápido, sin guerra, sin huracanes, sin peste, solo una transacción. Hoy quedan menos de 80 pieles en el mundo. Algunas cenizas de incendios en museos europeos, otras expuestas en vitrinas, atadas, vacías, con ojos de vidrio pintados a mano. Las secuencias de ADN revelan algo incómodo. Era una especie genéticamente diversa, resiliente a las heladas, capaz de adaptarse a las corrientes del Atlántico. Pero ningún gen la preparó para la paciencia humana, para la burocracia de la extinción, para la normalización de lo irreparable. Sus colonias no exhalaban vida, exhalaban guano y mar en descomposición. Se comunicaban con graznidos graves que reverberaban en la niebla. No cantaban para enamorar, hablaba para marcar territorio. Cada piedra marcada era una línea invisible. Cada llamada, un contrato tácito con el mar. Cuando el mar dejó de responder, nadie notó el silencio, porque el silencio no asusta, asusta la ausencia. Los libros de contabilidad de los puertos nórdicos registraron toneladas de grasa y sacos de plumas. Nunca registraron nombres, solo toneladas, solo precios. La naturaleza no tiene departamento de personal, no tiene listas de espera, tiene umbrales. Y cuando cruzas un umbral, el sistema no te avisa, se apaga de repente, sin previo aviso, sin compasión. Y tú vas tranquilo, mirando hacia adelante, mientras detrás se cierra la puerta que ya no podrás volver a abrir. Paseas la costa de Terranova o los acantilados basálticos de Islandia. El viento sigue golpeando la roca. Las olas rompen con la misma fuerza que hace 500 años, pero falta el peso de su sombra en la orilla. Lo borramos no por crueldad, por indiferencia organizada, por transformar lo vivo en inventario, por creer que lo abundante era infinito. El océano sigue lleno de especies que confían en el aislamiento, que mudan sus alas al mismo tiempo,
que anidan en islas lejanas creyéndose a salvo. La historia del Alca Gigante no es una reliquia, es un manual de instrucciones. Nos dice exactamente cómo se pierde un reino. No con un estruendo, con un recibo, con un sello de aduana, con un silencio que nadie nota, hasta que ya es tarde. La pregunta no es si habrá otro episodio. Ya está pasando. Cambia el nombre, cambia la costa, pero la mecánica es idéntica. Y los que quedan tampoco sabrán huir. Y tú ya estás mirando hacia otro lado.